Hoy te voy a explicar 5 motivos por los cuales deberías de llevar a tu bebé recién nacido a un centro médico o a un hospital para que lo valore un pediatra. Quédate hasta el final porque los dos últimos son de vital importancia. Si hay algo que preocupa a todos los padres y en especial a los padres primerizos es la llegada a casa con el bebé. Hemos estado 2 días en el hospital, 3 días, bueno, han estado aprendiendo algunas cosas, también durante el embarazo muchísimas padres os habéis preparado y os habéis informado, habéis hecho cursos, habéis leído libros, pero nada que ver luego con la práctica, ¿no? Y entonces, pues bueno, te vas muerto un poco de miedo y bueno, ¿ahora qué haré yo con este bebé? Pues bueno, un poco este vídeo es eso, para daros un poquito esa tranquilidad, esa seguridad de que, pues bueno, si ocurre determinadas cosas como la que voy a explicar a continuación, pues sí que deben de valorarse un pediatra y no eres exagerado ni exagerada, sino que existe un motivo real para llevarlo a tu pediatra, ya sea al centro de salud o al hospital. Así que empecemos con el primer motivo. Primer motivo, un estancamiento o una pérdida de peso. Es decir, todos los bebés deben perder peso, pero hasta ciertos días. Es decir, todos los bebés, ya sean alimentados con leche de fórmula o lactancia materna, suelen perder peso los primeros 2-3 días. Al cuarto se estancan un poco, es decir, ni pierden ni ganan, y a partir del cuarto o quinto día empiezan a subir de peso. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando vamos de alta, tú verás que tu bebé ha tenido un peso al nacer, y si te lees el informe, pues tiene un peso al alta. Bueno, pues ese peso puede bajar de ahí un poquito en los 2 o 3 días siguientes, como mucho, en casa. Y cuando hablo un poquito, es, pues bueno, puede llegar a perder hasta un 9-10%. Si llega a pasar a perder más de ese 10% de peso, pues hay que volver. Porque algo está ocurriendo, el bebé no está comiendo por el motivo que sea y tiene riesgo de que se deshidrate, con lo cual deberías acudir a tu pediatra. Puede que no llegue a ese 10%, ¿de acuerdo? Pero vemos que pasa 6 o 7 días y no ha perdido el 10%, pero no ha empezado a aumentar, ¿vale? Y se ha estancado en el peso. Pues ahí, aunque no haya llegado a esa pérdida de peso el 10%, pero vemos que se estanca y no va subiendo de peso cuando debería empezar ya a subir de peso, pues ahí también deberíamos de consultarlo, sobre todo en el centro de salud o al pediatra, ¿vale? Para ver qué está ocurriendo, porque puede que efectivamente no esté comiendo lo suficiente, a lo mejor no para deshidratarse, pero que si no actuamos en breve, pues podemos llegar a que se deshidrate el bebé. Igual, si ha pasado las 2 semanas, el bebé sí que ha empezado a coger peso, es decir, se estancó al cuarto día, al quinto día empezó a recuperar peso y ha ido cogiendo el peso poco a poco, pero llega a los 15 días de vida y 15 y 20 y todavía no ha recuperado el peso del que nació, pues estamos ante otro motivo dentro de lo que es el estancamiento y relacionado con el peso, de que deberíamos de acudir a nuestro centro de salud para que lo valore el pediatra, porque también está indicando que algo está pasando con la lactancia, que no está fluyendo como debería, porque todavía llegado esos días, a pesar de que no ha seguido perdiendo, a pesar de que ha empezado a coger, no ha recuperado el peso al nacer. Con el segundo motivo sería, por ejemplo, el hecho de que nuestro bebé pues tiene ya más de 4 o 5 días y las cacas son todavía tipo meconio, no ha cambiado la caca a tipo de transición, ¿vale? Como veis en lo que es en esta foto, pues esta es una caca tipo meconio, que es muy habitual que la veamos, sobre todo los primeros días. Pero pasado, pues eso, 3, 4 y sobre todo al quinto día de vida, este tipo de caca no la podemos ver. Ya tenemos que ver una caca de transición, ¿vale? Entonces, si vemos esta caca a partir del cuarto o quinto día de vida, posiblemente tu bebé no estaba comiendo bien. Entonces, como no lo has pesado, porque todavía no te ha citado el pediatra para pesarlo, a lo mejor no te has dado cuenta que tu bebé sigue perdiendo peso, y que haría ver y dar la explicación de que todavía está haciendo estas cacas o que no ha empezado a aumentar de peso. Entonces, muchas veces no tenemos la suerte de tener un peso en casa, o no hemos tenido, digamos, la agudeza, ¿no?, de pesar en la farmacia y llevar un control en la farmacia cerca de casa para ver cómo va de peso. Entonces, una forma de guiarnos son las cacas. Entonces, si vemos que mi bebé tiene
5 o 6 días y todavía está haciendo este tipo de caca de meconio, ojo, vamos a valorar, vamos a ver que lo valore el pediatra, que le pese y le haga un seguimiento, porque puede ser que el bebé, no, entre otras cosas, es que no esté comiendo de forma suficiente. Tercer motivo para acudir al pediatra para que valore a nuestro bebé: el color amarillo en exceso de la piel, ¿de acuerdo? Cuando hablo de color amarillo, pues bueno, técnicamente se llama ictericia. Entonces, la mayoría de los bebés pasan por un periodo en el que están un poquito más amarillitos, es una ictericia fisiológica. Incluso en esta ictericia de forma fisiológica hay veces que necesitan un tratamiento pues con lo que es una lámpara, una fototerapia. Entonces, para que se realice ese tratamiento, pues los niveles en sangre pues tienen que estar por encima de un límite, ¿vale? Que va a depender un poquito pues de los días de vida o las horas de vida que tenga el bebé y esa cantidad de miligramos que tenga dentro de la sangre. Entonces, cuando no tenemos una analítica, una forma de verlo es visualizando al bebé, y es el color amarillito. Entonces, si vemos al bebé muy amarillo en todas las partes del cuerpo, ¿vale? Sobre todo en lo que son los piececitos, y tiene amarillitos todo el cuerpo y en especial también los pies, pues ahí podemos, digamos, sospechar de que ese nivel en la sangre de bilirrubina está un poquito más alto de ese límite que digo de ponerle este tratamiento que es la fototerapia, ¿no? Entonces, si nos vamos a casa, nuestro bebé ha estado un poquito amarillito, pero no a lo mejor solo, y de repente de un día para otro vemos que no solamente tiene la carita y los ojitos amarillitos, sino que tiene todo el cuerpo, incluido hasta los piececitos, tiene que haber ahí un signo de alarma de que nosotros vayamos a nuestro pediatra para que nos lo valore. El cuarto motivo sería la fiebre. La fiebre es un bebé que tiene una temperatura axilar, y a esto es importante que utilicemos termómetros de tipo axilar, ni ópticos ni de estos de la frente, sino un tipo de termómetro que se pueda medir a nivel axilar, que sea mayor de 38. Esto sí que es directamente ya a tu pediatra, pero ya directamente, por eso hablaba de que los dos últimos son los más importantes. Aquí al pediatra ya en un centro de salud, sino mejor, si tiene fiebre, dirigirte a un hospital y que lo valore un pediatra. Sí que es verdad que hay veces que la fiebre simplemente es porque lo hemos sobreabrigado, ¿de acuerdo? Los bebés, la parte del cerebro que controla la temperatura todavía es inmadura, entonces si le abrigas en exceso, donde luego también la temperatura ambiente esté elevada, pues el bebé no va a saber controlar la temperatura y sube la temperatura, y a lo mejor es desabrigarlo y se encuentra y ya tiene una temperatura normal. Pero bueno, aún así debería de valorarlo un pediatra. Hay veces también que es por un problema de deshidratación, ¿vale? Y uno de los signos de que el bebé está deshidratado, además de que las cacas no son como continúan siendo meconio, además de que se ha estancado, sigue perdiendo peso, uno de los signos puede ser la fiebre, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues eso, otro motivo para que lo valore el pediatra. Y otro motivo fundamental y de vital importancia es que esté pasando por una infección, ¿vale? Y entonces esa infección pueda derivar a una sepsis, porque recordad que el bebé pues todo es inmaduro, en especial también el sistema inmunológico, y cualquier bichito que crezca en el cuerpo del bebé, aunque sea un simple resfriado o una simple infección de orina, pues bueno, puede derivar en poco tiempo a una sepsis, con lo cual es de vital importancia descartar por parte de la valoración de un pediatra, con las pruebas que recomienda el pediatra, en de que esa fiebre que ha tenido mayor de 38 no esté relacionada con una infección. Quinto y último motivo que quiero explicar en el vídeo de hoy está relacionado con la dificultad respiratoria. ¿Cómo sé si mi bebé tiene dificultad respiratoria? Pues como veis en el vídeo que os muestro a continuación, lo podemos ver por varios signos, ¿no? Por ejemplo, el aleteo nasal. Si os fijáis lo que es la nariz, lo que es la naricita, cómo se mueve, esto se llama aleteo nasal y puede indicar que mi bebé tiene dificultad respiratoria. Otra cosa es el quejido. Si escucháis un poquito el vídeo, y ahora os lo voy a poner con un poquito más de volumen, pues ese quejido puede indicar que le esté costando respirar. Otro signo es el tiraje intercostal. Ese tiraje intercostal de las costillas mientras respira también puede indicar que le está costando respirar. Y por último estaría lo que es la retracción external. Veis como también hasta el esternón se mete un poquito para adentro.
El caso es que, como habéis visto en este vídeo, si lo tenéis que ver varias veces para ver cómo sería con un bebé real el hecho de que le está costando respirar, es importante que identifiquéis los signos. Eso, y también sería el aumento, ¿no?, de respiraciones por minuto. De repente respira muchísimo más rápido, porque si ocurra cualquiera de estos signos, efectivamente hay que ir directamente a que te valore un hospital para saber cuál es la causa de esta dificultad respiratoria que tiene nuestro bebé, que todavía es un recién nacido. Bueno, ya no me enrollo más, espero haberos sido de utilidad y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.